¿Alguna vez se han soñado con la vida que desean? Un mundo fantástico donde todo es posible y somos más felices que nunca. Lamentablemente los sueños terminan cuando uno despierta. Pero aunque los sueños sean fantásticos, muchas veces no son lo que aparentan y no todo es color de rosa. Esta es la historia de Coraline y la puerta secreta. Empezamos esta historia con unas manos un tanto peculiares, fabricando una muñeca y dejándola ir. De ahí nos pasamos al Palacio Rosa, unos departamentos donde se muda una nueva familia, la de una joven llamada Coraline. Ella sale a explorar en busca de un pozo, mientras un gato la persigue, hasta una zona donde aparece un joven acosador de la muerte, para darle un susto. Este joven es alguien muy hablador, cosa que no le gusta del todo a Coraline. El gato resulta ser de él. Este se presenta como Wybie. Le dice que su abuela es la dueña del Palacio Rosa, pero creía que ella no le alquilaba a parejas con niños, porque es un tanto peligroso, cosa que ahora mismo no tiene sentido, pero que más adelante sí. Coraline es la típica niña falta de atención, que sus padres ignoran por motivo de trabajo, lo típico diría yo. La madre le da un paquete que Wybie le dejó, una muñeca que es igualita a ella, que según él le encontró en un baúl de su abuela. Y a nadie le parece raro esto. O hay algo turbio, o Wybie es un puto acosador. Yo diría que lo segundo. Coraline va donde su padre para ver si éste la deja usar las herramientas de jardinería. Él le pregunta que si su madre ya le dio permiso, pero resulta que no, por lo que la manda a fregar. O bueno, la manda a contabilizar las ventanas y las puertas de la casa. En eso se le va la muñeca a un rincón, donde hay una pequeña puerta, que está tapizada junto a la pared. Coraline le pide a su madre que se la abra, pero para sorpresa de nadie, la puerta no lleva a ninguna parte, solo hay ladrillos del otro lado. Coraline tiene una vida pésima, gris diría yo, ya que está lejos de sus amigos, en un lugar tétrico, donde no tiene ni comida decente, porque sus padres están muy ocupados como para ir a comprar algo. En la noche, una rata interrumpe el sueño de Coraline para guiarla a la puerta, que para su sorpresa, aparece un camino, que la lleva al mismo lugar de la casa. Cosa rara, pero cosa aún más rara, es que en la cocina se encuentra su madre cocinando, pero esta tiene botones en los ojos. Esta le dice que es su otra madre y la manda a buscar a su otro padre para cenar. Este resulta ser un tipo alegre, que tiene un piano que lo toca a él, o digo, se toca solo. Esta parece ser una realidad como la que desea Coraline, llena de colores y buena comida. Y lo más importante, unos padres atentos y alegres, que incluso la acurrucan para dormir. Hasta curan sus heridas. Al despertar se encuentra con su verdadera casa, pero su brazo sigue curado. Corriendo a la puerta, se da cuenta de que esta está sellada. Aunque me parece sospechoso que entrara por la puerta, pero solo se durmió para volver. Coraline le cuenta a sus padres lo ocurrido del otro lado, pero como es común en estos casos, no le creen nada, o sea, Su madre la manda a visitar a sus vecinos, que son un poco particulares, bueno, son raros. Cuando vi la película de niño, los personajes me daban mucho miedo, y ya que, mira este diseño, ¿qué es lo que parece ese hijo de coño? Estos diseños me parecen lo más perturbador de la película, porque mira este, es un ruso acróbata que entrena ratones para un circo. Este le dice a Coraline que los ratones le mandan a decir que no entre por la puerta secreta, cosa que la deja confundida, pero no le dará importancia. Luego va donde sus otras vecinas, que antes tenían un show y ahora son las locas de los perros, pero están locas de verdad. Disecan a sus perros fallecidos y le leen las hojas del té a Coraline. Bueno, son brujas en poca palabra. Pero qué demonios, ¿qué te está pasando, Jesús? A una vieja así yo sí le doy. Bueno, le leen las hojas del té y aparece una mano como la del inicio de la película. Las vecinas le advierten a Coraline que está en peligro, pero esta se la suda. Cree que están locas y tiene su razón. Yo no la juzgo.
Al salir, se topa con Wybie y su gato. Este le menciona que nunca ha entrado al Palacio Rosa. Le dice que su abuela no quiere porque su hermana desapareció en la casa cuando eran unas niñas. Ella le pide más explicaciones, pero este se va. Todo esto siendo observado por el gato y la muñeca de Coraline. Al dormir, espera a las ratas para que la guíen a la puerta. Entra nuevamente para ver a su otra madre, que está cocinando. Le dice nuevamente que busque a su padre que está en el jardín. Este es un lugar lleno de vida, cosa que le encanta a Coraline. Ahí ve a su padre regando el jardín en una mantis regadora que vuela. El papá le da una panorámica de cómo se ve desde arriba, formando el rostro de Coraline. Muy increíble todo. En la cena, la otra madre le dice que el ruso la invita a su espectáculo de ratones y que su amigo Wybie la esté esperando. Pero hay algo raro, ya que este no habla. Su madre le dice que lo arregló para que ya no hablara. Cosa sospechosa, ¿no? Bueno, se van al espectáculo de ratones y en este mundo él no da tanto miedo como afuera. Al terminar el show, se va a dormir nuevamente y se levanta enojada viendo que volvió a su triste realidad. Su madre la lleva a comprar el uniforme para que vaya al colegio, que también es gris. Coraline quería unos guantes, pero su madre no se los compra, cosa que la molesta. En el auto se pelean porque su madre selló la puerta, porque había excremento de ratones. Al llegar a la casa, su madre se da cuenta de que olvidó comprar comida y va al súper. En eso, Coraline busca la llave de la puerta y se va directo al otro mundo, mientras la veía el gato de Wybie. Eso que era de día, no que solo era de noche que la puerta abría. Allí le esperaba una ropa hecha por su otra madre, con una nota que le invita al show de sus vecinas. Cuando iba para allá, se topa con el gato de Wybie, pero este no tiene botones y habla. Este le dice que nada es lo que parece. Él es el mismo gato del mundo real. Él viene y va cuando quiere. La otra madre lo quiere lejos, pero él entra siempre. Este escucha algo y se va. Coraline se va al show de sus vecinas, donde hay un montón de perros, y ahí está Wybie. En el show, las dos hermanas son jóvenes y hermosas, y hacen una gran actuación. Al salir, le esperaban sus otros padres. Coraline le deja saber lo encantada que está con este mundo. Es ahí donde la otra madre le menciona que si se quiere quedar, ella puede, pero con una condición: se tiene que dejar coser botones en los ojos, cosa que no le agrada para nada a Coraline, pero esta finge estar cansada y le dice que lo pensará, por lo que se va rápido a dormir, pero para no volver jamás. Pero cuando despierta todavía está en el otro mundo y la puerta donde se encuentra el portal está cerrada. Ella va donde su otro padre, pero este ya no está alegre, yo diría que más bien decaído. Ella le pregunta por Wybie y este le dice que no está porque puso una cara larga y a mamá no le gusta eso. Coraline sale corriendo de la casa, pero todo se pone blanco. El gato que se topa con ella la acompaña y le dice que la otra madre no la dejará ir porque quiere amor o algo de comer. Al seguir caminando, llegan nuevamente a la casa. Coraline entra y rompe el llavín de la puerta, donde se encuentra la otra madre, y una cucaracha bloquea la entrada al portal. La otra madre y Coraline discuten, por lo que la otra madre se enoja y empieza a cambiar su apariencia a una desnutrida y alta. Se lleva a Coraline de castigo a un espejo, donde ve a los otros niños atrapados, bueno, a sus espíritus. Ellos le dicen que la bruja los atrajo de la misma manera y luego les cosió botones en los ojos, por lo que Coraline le promete que los va a liberar. El otro Wybie la termina sacando del espejo. Este tenía la boca cosida con una sonrisa macabra, pero la ayuda a escapar por el portal. Al salir, busca a sus padres por todas partes, pero no los encuentra por ningún lado. En eso aparece Wybie, que lo mandan a buscar la muñeca, ya que era peligrosa. Pero Coraline lo entra a la casa contándole todo lo ocurrido, pero como era de esperarse, Wybie no le cree nada y se va corriendo, llamándola loca. Coraline va donde sus vecinas a contarle de la desaparición de sus padres y esta le dan un objeto que la ayudará a encontrar lo perdido. Coraline se acuesta extrañando a sus padres. En eso aparece el gato, que le muestra dónde están sus padres, en el mismo espejo donde ella fue encerrada. Y luego le muestra un muñeco de sus padres, por lo que Coraline se decide a ir a buscarlo, entrando nuevamente en el portal.
El gato le advierte que va directo a su trampa y le menciona que si aún quiere pelear, que la desafía a un juego, ya que a la bruja le fascinan. Al cruzar, ve a su madre, pero esta era la bruja disfrazada. Esta manda a una rata para que traiga la llave y cierre el portal, tragándose la llave en el proceso. Vemos que el otro padre ya está muy demacrado. Coraline se llena de valor y la reta a un juego, donde si gana, liberará a todos, pero si pierde, se cose los ojos. Coraline tiene que encontrar los ojos de los niños, que están en cada una de las maravillas que fueron preparadas en este mundo, las cuales ahora son una versión muy turbia de ellas. Coraline utiliza el objeto que le dieron sus vecinas para encontrarlos. En la primera se enfrenta contra su otro padre en el jardín, pero este se cae y le da el primer ojo. Vemos que en la luna se refleja el tiempo que tiene para conseguir los ojos. En la segunda va con las vecinas, que ahora son siameses de dulce, y los perros son murciélagos, que terminan atacando a las siameses, por lo que Coraline lo consigue muy fácil. Ahora va donde el ruso acróbata, que ahora está formado por ratones. Persiguiéndolos, Coraline casi se mata, y el ratón con el último ojo escapa, cosa que deprime a Coraline, pero el gato lo atrapa y se lo da. Con los 3 ojos, el mundo se despedaza, y solo falta saber dónde están sus padres. La bruja la esperaba dentro de la casa, con una figura toda desmacrada y tétrica, y los niños les advierten que no la dejará ir aunque gane. Coraline la engaña, diciéndole que sus padres están dentro del portal, y la bruja, que no le gusta perder, le abre el portal para que vea que ahí no están. En eso, el gato le muestra a Coraline que sus padres están en una burbuja de nieve, por lo que Coraline coge el gato y se lo tira a la bruja. Este le arranca los ojos de botones, por lo que la bruja distorsiona el mundo para atrapar a Coraline, que se le va fácilmente y le cierra la puerta en la cara, cerrando el portal con llave. Ahí mismo llegan sus padres, que no recuerdan nada desde el primer día, pero ya a Coraline se le ve contenta con sus padres, y al dormir los niños le agradecen por liberarlos, pero le advierten que mientras tenga la llave, la bruja la buscará, por lo que Coraline se decide a tirarla al pozo, para que nadie la vuelva a usar. La mano de la bruja sale por debajo de la puerta, persigue a Coraline para evitar que tire la llave. Esta la arrastra al portal para liberar a la bruja, pero aparece Wybie para salvarla, y juntos destruyen la mano y la tiran junto a la llave al pozo, acabando así con los planes de la bruja. Vemos que después, junto a sus padres, arreglan el jardín, organizando una fiesta junto a todos sus vecinos, finalizando así esta historia, con el gato desapareciendo en el letrero. Saben, de niño no le di mucha importancia a todas las dudas que me generó ahora la película, como ¿qué diablo es el gato? Porque en el otro mundo presentaba poder hablar y teletransportarse, pero en el mundo real, nada de nada. Otra es, ¿cuántas veces Coraline entró al otro mundo? Porque ahora que lo pienso, para mí solo fueron 2. O sea, la primera vez que entró por el portal, pero ¿realmente ya salía solo durmiendo? ¿O realmente solo salió cuando el otro Wybie la ayudó? Y entró de nuevo cuando desafió a la bruja, y salió cuando ganó. Y otra que me come la cabeza es qué tan poderosa era la bruja. O sea, porque no podía salir, pero hizo una muñeca igual a Coraline sin verla. Secuestró a sus padres sin que ellos entraran y sin ella salir. O sea, what the fuck? ¿Qué tanto podía hacer en el mundo real? Y si de verdad cerrar la puerta la detuvo. Son preguntas que no tienen respuesta. En fin, suscríbanse, denle like y dejen en los comentarios qué película quieren que le traiga.